¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Llegó la hora y miren quién no puede faltar. Este gordo divino, Papá Noel, no puede faltar entre nuestros trabajos. Los que nos siguen de hace tiempo ya saben que este es el mes que yo me dedico a hacer cositas para Navidad, para nuestro hogar, para regalar, podemos hacer para vender. Bueno, es una época muy linda para trabajar con estos adornos. Acá tenemos a este gordo que es un amor. Miren, el rojo que no puede faltar en Navidad, no puede faltar el rojo, pero no tenemos que animar y hacer más colores. Miren, acá tengo el gordo en azul que queda divino, pero pueden hacer en verde, en amarillo, en naranja. Lindo, lindo, lindo queda con colores distintos. Hacemos algo diferente, pero siempre tenemos presente a Papá Noel, que los chicos lo aman, lo adoran, y los grandes amigos, yo lo amo a Papá Noel. Así que llegó la hora de presentar el Papá Noel de este año. Recuerden que tenemos una lista, lo vuelvo a repetir, todo de Navidad de varios años atrás, que son trabajos espectaculares, divinos, rápidos de hacer y muy decorativos. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a hacer a este gordo precioso? Disfrutamos y disfrutamos en familia sobre todas las cosas. Nos ponemos a tejer. Miren, miren qué bonito este gordo divino que acá reciclamos. ¿Qué vamos a reciclar? Nuestras bochas viejas. Si yo les cuento, no sé, los años que tiene esta bocha, es muy viejita y la usaba para el jardín, que tampoco va más para el jardín porque queda todo el año por lo general. Bueno, lo que tengan, una bocha de estas viejitas o nuevas, si la quieren usar, para forrar y hacer este hermoso Papá Noel. O puede ser una bola de tergopol también. Ustedes busquen más o menos el tamaño. Esta creo que es de 10, no la medí, pero creo que es de 10. Y lo pueden hacer más grande. También tengo otras bochas que están más calamitosas, pero son más grandes porque las teníamos, son viejitas, entonces quedaban en el jardín, en el pino del jardín. Las queremos reciclar. ¿Cómo las reciclamos? Haciendo esta belleza. Miren, es un cambio total. Bueno, yo con esta bocha, que es la misma, es igual a ella, la que tiene el Papá Noel, vamos a hacer este gordo divino. Yo elegí lanas, un grosor medio, esta vez una aguja, la tengo por acá, una aguja, puede ser, esta es una 4, puede ser 3,5, puede ser 4 como esta, puede ser 4,5. Ustedes van a elegir. Yo voy a utilizar este grosor medio de lana o la finita doble si tienen, o el material que quieran. También puede ser hilo, obviamente que lo pueden hacer con hilo. Ustedes ya saben que a mí me encanta tejer con lana, entonces como tengo cantidad y para hacer estos pequeños hermosos divinos gordos, andaría bien con lana, con hilo. Bueno, miren qué más tenemos. Tenemos lentejuelas, un poco de rubor, un poquito de vellón que vamos a necesitar para rellenar el gorro de Papá Noel, y los colores que quieran. Acá está bien rojo como lo vemos siempre, pero el nuevo lo vamos a hacer en azul como ya vieron en la presentación. Yo combiné un poco la barba en blanco, podría ser en gris claro. El color piel que usé aquí para la carita, que está en el fondo, casi no se ve, y el borde del gorro. Pero ustedes van a elegir lo que quieren. Lo quieren hacer abajo en negro, lo pueden hacer en negro. A mí me gustó combinar estos colores tan lindos, y bueno, el rojo no puede faltar. Y un Papá Noel no puede faltar. Igual, de todas maneras, como siempre les voy a recordar, nosotros en el canal tenemos las listas de donde tenemos los tutoriales. Y hay una lista específica para Navidad, que tenemos unos trabajos hermosísimos que hemos hecho otros años, pero siempre vale la pena recorrerlo y hacer esos pequeños detalles también para decorar en esta época tan linda. Bueno, el gordo acá le hicimos este ojal con el mismo color, pero pueden utilizar también hebritas doradas, plateadas. Acá tengo un poco de lamé. Acá están todos los materiales que ya les muestro, pero ahí se ven. Adelante el pompón. Pueden hacer un pomponcito del tamaño que quieran. Lo pueden hacer más grande, más chico. Acá tengo un poquito de lamé. Podría ser dorado, plateado, lentejuelas. Todo para decorar, y el toque de brillo no puede faltar. Bueno, vamos a empezar. Como les mencionaba, a este Papá Noel lo voy a hacer con este azul divino.
Y acá tengo un color cremita que va a ser la parte de la cara, que no se ve prácticamente, pero tenemos que forrar la esfera de la parte de arriba y hacerle la naricita. El borde del gorro, bueno, ustedes van a elegir el color que quieran combinar. Pero para forrar la esfera voy a utilizar estos dos colores. El color manteca, un color hueso, un color piel, un color rosa claro puede ser tranquilamente. Y en este caso azul. Vamos a empezar con un anillo porque tenemos que forrar esta esfera. Entonces, vamos a empezar con un anillo mágico o nudo deslizado, como quieren llamarlo. Y voy a trabajar con medias varetas. Aquí voy a levantar mis cadenitas y empezamos a tejer medias varetas, 10 en total. Yo voy a empezar con una base de 10 medias varetas, pero si ustedes, por ejemplo, tuviesen una esfera más grande, pueden agregar 12 y luego empiezan a cubrir el fondo de la esfera. En determinado punto vamos a ir aumentando, pero luego tenemos que hacer una especie de la pared, como digo siempre, cuando hacemos este estilo de tejido, con la misma cantidad de puntos. Entonces, si ustedes tienen una esfera más grande o lo quieren hacer más grande, le pueden agregar un par de puntitos. Y por lo contrario, si es más pequeña la esfera, ustedes pueden agregar menos puntos. Yo agrego 10 aquí, pero pueden agregar 8 si la esfera fuese más pequeña. Me quedo tejiendo a llenar esto con medias varetas. Una vez que tenemos las 10 medias varetas, vamos a cerrar este anillo bien ajustado y cerramos la hilera. Ahora, en esta hilera vamos a tejer todo aumento, o sea que de 10 puntos vamos a pasar a tener 20. Si ustedes ponen 12 de base, bueno, van a tener 24, así sucesivamente. Si ponen menos, siempre el doble en la segunda hilera. Así que me quedo tejiendo. Esto viene muy fácil. Bien, acá ya cerré la hilera y ahora vamos a tejer una media vareta y un aumento. O sea, 2 medias varetas juntas. Ahí. Si ustedes quisieran tejerlo con punto bajo, lo pueden hacer también. A mí me gustó, esto se teje más rápido y es una pequeña pieza, la esfera, entonces se termina enseguida este tejido. Es muy bonito y es fácil de realizar. Entonces así, toda la vuelta, un punto, o sea, media vareta, y en el que sigue un aumento. Así toda la vuelta. Bien, acá yo ya cerré la hilera, tengo mi bochita. Ustedes van a medir, pero no le hagan demasiado aumento. Esto va a entrar ajustadito, no queremos que quede flojo. Entonces, ustedes se fijan, si hace falta, si tienen una esfera mucho más grande y hace falta una hilera más de aumento, entonces van a hacer dos medias varetas y un aumento, así toda la vuelta. Yo lo voy a dejar hasta aquí con este aumento y ahora simplemente voy a tejer la misma cantidad de puntos que tengo por 3 o 4 hileras. Lo van a ir probando según la bochita que tengan ustedes. Entonces, ahora, a partir de ahora yo ya no aumento más, simplemente voy a tejer. Miren cómo está acá. Acá tengo las 3 hileras y luego del aumento, del último aumento, tejí 1, 2, 3, 4. Pero ustedes se van a fijar según el tamaño de bocha que tengan. Pueden ser 3 hileras más, 4 o 4, depende. Tienen que calcular aproximadamente la mitad de la bocha, ¿sí? Hasta la mitad, que sería el pantaloncito. Y luego viene el rostro, viene la carita. Entonces, más o menos, calculen ustedes unas 3 o 4 hileritas. Bien, acá medí, ahora les voy a mostrar y corto porque voy a cambiar el color. Yo medí con 4 hileritas sin aumento. Más o menos ustedes van a calcular más o menos ahí la mitad. ¿Ven? Que va a ser el pantaloncito. O el cuerpito y todo, porque es así. Él no tiene, este Papá Noel no tiene patitas. Si ustedes quisieran hacerle patitas, bracitos, obviamente que lo pueden hacer.
Entonces, aquí voy a empezar con el color piel porque comienza la cara. Y esta hilera continuamos con la misma cantidad de puntos. Seguimos tejiendo de la misma forma. Miren amigos, acá lo coloqué para ir viendo cómo le calza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar con disminuciones. Entonces, yo voy a empezar con las disminuciones y lo voy a ir probando, porque luego tenemos que ir tejiendo y haciendo disminuciones con la bocha puesta, sea esta de Tergopol, lo que sea. Porque si no, después con tanta disminución no lo vamos a poder calzar. Entonces yo voy a hacer un tramo, y ahora les explico cuánto vamos a hacer con disminución, y voy a ir probando si calza. Si calza todavía, aunque sea presión, lo hago todo, el tejido, toda la vuelta, y después sí ya voy a tener que calzar la bocha y tejer con la bochita. Pero vamos a estirar esto porque con la bocha no es difícil, pero bueno, tiene sus vueltitas, porque la bochita está refala y todo eso que tenemos que ir tejiendo con el armazón puesto. ¿Cómo van a hacer estas disminuciones? 2 medias varetas y una disminución. Entonces yo voy a tejer por lo menos la mitad y voy a probar si mi bochita calza. Si no, voy a tener que destejer un poco. Ustedes lo pueden hacer de esa manera, y si no, ya directamente ponen la bocha y empiezan a hacer las disminuciones. Yo tejo 2 medias varetas y una disminución, y más o menos voy a calcular a ver si entra mi bochita, y luego ya comienzo a tejer con la bocha puesta, no queda otra. Como es una pieza rígida, acá no estamos rellenando con vellón. Si ustedes quisieran hacerla sin la bocha y hacer el mismo Papá Noel y luego rellenarlo, entonces sí, le van a poder avanzar con los puntos hasta cierto punto que ustedes puedan rellenar, y después sí, van a tener que tejer con el relleno adentro. Entonces hasta acá voy a tejer, más o menos tejí la mitad y pruebo si calza bien. Por ahí termino de tejerlo con la bocha puesta, y si no, vamos a probar. Como el tejido cede, yo mucho problema no me hago. Ahí está. Calza perfecto, así que voy a seguir disminuyendo. ¿Ven? Calza. Todavía tengo para seguir disminuyendo sin la bocha, para que no me cueste tanto. Pero en realidad no lleva mucho trabajo. En la próxima hilera ya seguro que va con la bocha puesta, porque si no, no vamos a poder. Ahí voy. Sigo tejiendo las disminuciones. 2 medias varetas, una disminución. Me quedo tejiendo. Bien, miren amigos, acá cerré la hilera. Ahora vamos a seguir cerrando. Vamos a cerrar una media vareta, una disminución. ¿Sí? Ya tengo que tejer sí o sí con la bocha puesta, porque si no, después no la voy a poder agregar. Si se mueve la bocha no pasa nada. Yo voy a ver si voy a tratar de poder sostenerla con el piquito. Pero si se mueve no pasa nada, porque después la vamos a acomodar. Como esta tiene un pico, y si fuese de Tergopol, bueno, quizás se trabe un poco más con el Tergopol. Acá, como esta es, ¿vieron cómo son estas bochitas de un plástico que se resbala bastante? Bueno, acá voy a hacer una media vareta, una disminución. ¿Ven? Lo que les decía, tengo que ir cerrando con la bochita puesta. Ahí nos va a hacer trabajar un poco. ¿Qué va a pasar aquí? Prácticamente la carita no se ve, porque tiene la barba, la nariz, el gorrito. Estoy peleando con esto. Entonces se ve muy poco lo que sería el rostro. Ustedes pueden tejer un par de hileras más y lo pueden cerrar así como está. O sea, no lo vamos a cerrar hasta acá arriba de todo, porque es una parte que no se va a ver. Ustedes pueden hacer un par de hileras nada más, como para, les voy a mostrar. ¿Ven lo que se ve? Un par de hileras
y no hace falta que lo lleguen hasta aquí arriba de todo. Con que cubran, ¿vieron? Porque después el gorro va a cubrir todo, la barba también, más o menos, que ahí que no se vea el rostro es más que suficiente. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo igual, pero así son las hileras. Voy a tejer esta y la próxima de la misma manera, una media vareta, una disminución. Acá luchándola porque quiero mostrarles. Se van a quedar tejiendo una media vareta, una disminución en la próxima hilera también. Y luego, como les mencionaba, si lo quieren llegar hasta aquí arriba, bien, lo siguen tejiendo. Y si no, continúan con esta manera de disminuir. Es una lucha acá porque como yo tengo que mostrarles, porque si no la abrazo contra mi cuerpo no se me escapa, ¿eh? La aprieto ahí, la tengo, no se me va a ningún lado. Pero bueno, es un poco complicado mostrarles y ir tejiendo así a lo lejos. Recuerden, una media vareta, una disminución, toda esta hilera y la hilera próxima. Yo me quedo tejiendo. Bien, miren cómo quedó. Acá directamente hice nudo, corté. Esta parte queda al descubierto, pero no pasa nada porque luego viene el gorrito y tapa todo. Así. Bien, ahora vamos a hacer la naricita. Para la nariz vamos a tejer un anillito también. Y también con medias varetas. Cargamos unas 10 aproximadamente. Todo va a depender también del material que tengan ustedes. Si es más finito, bueno, cargan 12. Vamos a hacer un círculo. Una vez que tenemos los 10 puntitos, cerramos y cerramos la hilera también. Ahora voy a volver a tejer medias varetas, una por cada punto que me encuentro. Bien, acá hice mi segunda hilera y vamos a hacer una última hilera repitiendo esta misma cantidad de puntitos. Bien, una vez que terminé esta segunda hilera de medias varetas, está el círculo, en realidad sería la tercera hilera, el círculo y 2 hileras en media vareta con la misma cantidad. Vamos a dejar una hebra medianamente larguita para poder fruncir y coser esta naricita. Acá vamos a agregar un poquito de vellón. Ustedes la pueden hacer del tamaño que quieran, ¿eh? Quieren hacer más grande para que sea más vistosa, la pueden hacer. Bueno, y aquí vamos a enhebrar y fruncimos aquí este huequito que nos quedó para que quede algo redondito, ¿sí? Va a ir ahí la naricita. Así que me quedo haciendo ese trabajo y ya empezamos a tejer la barba. Así nos queda la narizota, porque esta le quedó una naricita bien gorda, pero quedan más graciosos. Acá está fruncidito, cosido y voy a ir guardando cada pieza porque luego yo lo voy a pegar. Si ustedes lo quieren coser, lo pueden coser, pero esta vez lo voy a pegar. Entonces reservamos ahí con el pompón la naricita. Reservamos el cuerpito forrado. Ahora vamos a hacer la barba. La barba van a ser unos 30, 35 puntos, depende del tamaño que tengan de su bocha, con una cadena que va a ir y volver con el punto que tiene tan bonito ¿ven? Miren qué lindo, ya lo hemos hecho. Entonces vamos a hacer así. Acá tengo un colorcito blanco. Voy a hacer una pequeña muestra porque yo ya la tejí, pero es para que ustedes vean cómo vamos a hacer la barba. Ustedes calculan entre 30 a 35 puntos. También depende del material. Yo voy a hacer apenas una pequeña muestra. Ahí, por ejemplo, una cadena bien larguita. Entonces, vamos a hacer estos rulitos que hicimos con el trabajo de los erizos, los porta agujas, los porta lápices, bueno, tan lindo que obviamente que si no los vieron, vayan, entren al canal y no saben cómo se van a enamorar de ese trabajo divino. Bueno, la barba va a llevar este punto. Entonces, ¿cómo era? Recuerden, estirábamos más o menos unos 3 deditos, son unos 4 centímetros aproximadamente. Acá le voy a dar 4 vueltitas nada más, así, lo doblamos, volvemos al mismo punto
y cerramos con un punto deslizado. Esta es una manera para hacer la barbita, pero la podemos hacer de otras maneras, con cadenitas, con flecos. Pero este punto a mí me parece que es divino. Entonces de acá voy a saltar directamente a la cadena que sigue con otro punto deslizado. Estiro la lazadita y cuento 1, 2, 3, 4, doblo a la mitad y en el mismo punto cierro este rulo con un punto deslizado. Y así me voy a ir pasando punto por punto, estiro, cuento 1, 2, 3, 4, lo doblo. Si ustedes quisieran hacerle con estos flequitos más largos, bueno, lo estiran un poquito más. Y así le van a quedar esta barbita, son unos rulos que se enroscan, son torzaditas que se van formando, que queda fantástico. Por eso les mencionaba, ustedes hagan una tira de unos 30, 35 puntos aproximadamente. Acá estoy haciendo una pequeña muestra, pero ya les muestro cómo quedó terminada. 2, 3, 4, engancho y paso el punto, ¿ven? No es nada difícil. Estiro, enrosco y engancho con un puntito deslizado. Así van a hacer esa cadena del largo que ustedes quieran, obviamente. Pero miren, así van a quedar estos rulitos, estas torzaditas. Al ser larga, que ahora se las muestro, acá la tengo, con 35 puntos, les van a quedar así estos rulitos, que luego con esta tira vamos a formar la barba de Papá Noel. Bien, una vez que tengan armada ahí, cortan, anudan, porque esto luego también lo voy a reservar para pegar después. Dejamos ahí y vamos por el gorro. Bien, para el gorrito, ¿qué tenemos que calcular? Vamos a hacer como base una cadena. La cadena, ustedes tienen que sacar el largo que sea necesario como para envolver toda la bocha. Yo se los muestro con esta hebra, pero esto tiene que ser una cadena. Calculen entre 32, 34 puntos, dependiendo el grosor del hilado que estén tejiendo. Pero ustedes más o menos van a hacer esa cantidad de puntos como base. Tiene que ser un aro de 32, 34 voy a tejer yo, pero lo voy a ir midiendo. Ustedes tejen la cadena y miden cuánto les va a llevar apoyándolo alrededor, que ya se los voy a mostrar. Me quedo tejiendo. Bien, cerramos así en forma de arito y es lo que tienen que probar ustedes aproximadamente. Recuerden que después viene el bordecito, entonces tienen que probar, también sé de esto, ahí, que vuelva porque es lo que vamos a cubrir con el gorro. Yo tejí 34 puntitos, cerré este anillo y ahora vamos a tejer en varetas. Ahí levanto mi primer vareta y sobre cada una de estas cadenas sigo tejiendo varetas, toda la hilera. Una vez que tenemos la base de varetas, ahora comienzan hileras con disminución. En esta primera hilera vamos a tejer 5 varetas y luego una disminución. Es todo el trabajo muy simple de hacer, muy entretenido y la verdad se disfruta un montón. Acá estoy haciendo la disminución, ahí, y vuelvo a tejer 5 varetas. Y se repite toda la hilera, 5 varetas, una disminución. Se hace rapidísimo este gorro que tiene que tener forma de cono, por eso hacemos las disminuciones. Tengo 3, 4 y 5 y ya hago la disminución aquí. Tomo la hebra, tomo la segunda y cerramos. Así voy a repetir todo alrededor. Miren, acá ya empecé la tercera hilera y la tercera hilera es 4 puntos de vareta y luego viene la disminución. Así que esto viene, qué fácil que viene, ¿no? En la próxima obviamente van a ser 3 puntos de vareta y una disminución. Luego van a venir
2 puntos y una disminución, y luego viene un punto y una disminución. Entonces, ustedes anoten porque yo me voy a quedar tejiendo. Acá tengo la disminución, tengo la cuarta vareta y viene nuevamente la disminución y ya les muestro. ¿Ven? Entonces esto se va a ir formando así una especie de cono. Vamos a llegar a la hilera que hacemos un punto y una disminución y ahí les muestro cómo continúa porque son un par de hileras más y terminamos con el gorrito porque va a terminar bien en conito. Recuerden, acá hacemos 4 varetas, una disminución, en la hilera que viene 3 varetas, una disminución, en la próxima hilera 2 varetas, una disminución y en la próxima una vareta y una disminución. Y ahí me detengo, les muestro cómo seguimos y ya vamos terminando con el gorro. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy fácil. Bien, me quedó así el conito. Si ustedes quieren hacerlo más largo, obviamente pueden intercalar una hilera de disminuciones y una no. Todo va a depender cómo quieran ustedes hacer este gorrito. Ahora, con esta cantidad de puntos que me quedó luego de hacer una vareta, una disminución, toda la hilera, vamos a tejer todo en vareta. Y ustedes van a calcular unas 2, 3, 4 hileras porque esto supuestamente nos va a ayudar a que cuelgue y sostenga el pomponcito. Entonces, ahora estoy tejiendo todo en vareta. Voy a tejer esta hilera y 2 más con la misma cantidad de puntos. No vuelvo a hacer disminuciones. Ahí estoy dando toda la vuelta. Miren que se me trabó la lana. Yo tengo el ovillo aquí en mis piernas. Ahí está. ¿Ven? Voy tejiendo vareta por vareta sin hacer disminuciones. Aquí di toda la vuelta, voy a cerrar la hilera. ¿Ven? Así. Y así voy a tejer 2 hileras más, 2 o 3. Y luego, cuando yo note que cuelga y me gusta, ahí lo voy a cerrar. Entonces me voy a quedar tejiendo esta misma cantidad de puntos, 2 o 3 hileras más. Y ya les muestro. Miren, queda súper gracioso, pero queda chistoso con esta forma. Pero nosotros lo que tenemos que lograr es que vuelque. Ahora, esta última hilera que voy a hacer, miren, tejí 1, 2, 3, 4 en total de varetas. Pero la última la voy a tejer toda en disminución. Porque aquí es donde nosotros vamos a coser o pegar el pomponcito. Entonces no quiero que quede tan grueso esta parte. Entonces directamente todas las varetas las vamos haciendo con disminuciones, ¿ven? Y se va cerrando. Y ya con esto es suficiente. Terminamos con el gorro, hay que pegarle o coserle el pomponcito. Bien, acá ya lo cerré, hice un nudito, ven cómo queda, como en puntita. Y ahora le vamos a hacer el borde como si fuese la pielcita. Y combinan, pueden combinar un color natural. Aquel tiene color natural, manteca. Este lo voy a hacer con blanco, porque el pomponcito lo hice en blanco. Entonces la primera hilera va a ser toda en punto bajo. Una vez que damos toda una vueltita en punto bajo, ahora le vamos a hacer una especie de motas. Ustedes si quieren pueden hacer abanicos, pueden hacer otro punto o simplemente lo dejan así. A mí me pareció gracioso hacer estas motitas. Entonces, un punto bajo y aquí vamos a hacer 2 o 3 lazaditas ahí y cerramos. Ajustamos y al lado tejo un punto bajo. Entonces nos van a quedar estos puntos puff o motitas que quedan bonitas. Y el de al lado va a ser una mota. Y así vamos a ir combinando una mota de 2 o 3 lazadas y un punto bajo. Así toda la vueltita. Miren cómo les va a quedar. ¿Ven qué bonito? Bueno, lo reservamos también. Ahora vamos a hacer el cinturón. Fácil. Una cadena que dé toda la circunferencia y a esta cadena le voy a tejer medias varetas, todo alrededor.
¿sí? O pueden ser 2 hileras de punto bajo, ustedes elijan. Obviamente me voy a quedar tejiendo ese cinturón porque es súper, súper fácil la tirita esta. Bien, acá tengo la cadenita con las medias varetas. Esto tenemos que lograr que de toda la vuelta va a quedar ahí ajustadito. Y vamos a hacer un nudito y a cortar esta hebras. Pero a esto, que es en negro, lo pueden hacer en azul oscuro, marrón, el color que ustedes quieran. Acá simplemente hago un nudito y corto. Yo le quería agregar un toque de plateado. Entonces enhebré, lamé doble porque esto es muy, muy, muy finito. Y simplemente vamos a pasar en la hilera de arriba y en la hilera de abajo, aquí y aquí, una especie de bastilla, pero miren, nada, es como para que se vea el plateado ahora que va a pasar el lamé, ¿ven? Así, muy suelto, muy, muy, ¿ven? Miren qué bonito que queda ese detalle. Acá no sé dónde se me termina, se me termina el lamé, no quiero que se me escape. Ahí, lo voy a pasar por esta hilera de arriba y por la hilera de abajo de vuelta, como para que tenga un toque de brillo. Si ustedes quieren hacerlo, lo hacen. Si no, no pasa nada. Y si quieren hacer con algún otro color, también lo pueden hacer si quisieran, no sé, resaltarlo con rojo, por ejemplo, o con el mismo azul del trajecito de este Papá Noel. ¿Ven? Pero un toque de brillo, la verdad que siempre viene bien porque estamos hablando de Navidad. Es un pequeño detalle, pero se nota y queda bonito. Me quedo haciendo ida y vuelta por aquí abajo. Bien, miren este pequeño detalle, cómo tiene que quedar. Antes de cerrarlo o pegárselo, vamos a hacerle una hebillita. Vamos a simular una hebilla. Esto es muy fácil, miren. Vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Tengo las 4 cadenitas. Ahora voy a tejer varetas. Entonces, tejo la primera con 3 cadenas. Aquí tejo otra vareta. Otra más. Vamos a tejer una vareta por cada una de las cadenas que hicimos de base. Y otra más. Listo. Esto es todo. Voy a cortar la hebra. Voy a hacer un nudito. Esperen que acá se me zafó una de las hebritas. Ahí está. Nudito. Y listo. Esto va a ser nuestra hebilla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esconder estas hebras y ya les muestro cómo colocamos esta hebillita en el cinturón. Bien, ya escondí ahí atrás, escondí las hebritas. Ahora vamos a pasar por debajo de la primer vareta, cruzamos con el cinturoncito las dos que quedan en el medio por encima y vamos a ir por debajo de la última vareta. ¿Ven? Y así despacito lo vamos a ir corriendo hasta el centro, porque la unión de este cinturón yo lo voy a ir corriendo ahí más o menos hasta el centro y acá la emparejamos, emprolijamos que tenga cara de hebilla ahí y luego esto lo vamos a pegar. Ya comenzamos a pegar y a armar nuestro Papá Noel porque ya tenemos todo tejido, todo listo. Entonces voy a empezar. Yo tengo, pueden, como les mencionaba, lo pueden coser, pueden usar silicona en frío o con la pistola de calor, que es la que yo tengo ahora en este momento. Mi vieja pistolita de calor. Van a elegir, en principio, bueno, esto se ve todo muy parejo, pero siempre busquen la mejor carita. Esta va a ser el frente. Acá voy a poner un toquecito de pegamento y ya pego el centro de la hebilla. Ahí. Nada, miren qué belleza. Y así lo voy a ir llevando hacia atrás. Ahí. Ahora del otro lado. Ahí. Y vamos armando de a poquito nuestro Papá Noel. Voy a tratar de no quemarme. Y acá vamos a unir estos dos extremos. Ahí. Y aquí. Bien, cinturón listo. Ya unimos.
Ahora vamos a pegar la barba. Tenemos que calcular más o menos dónde va a ir la nariz. Va a ir acá. Ahí se me vino una lentejuela. Más o menos ahí. Porque recuerden que esto es cuerpo, carita, todo junto. Entonces, más o menos si yo calculo que mi naricita va a quedar ahí, tengo que verificar de pegar la barba. Miren cómo la vamos a pegar. Va a ir la primer parte aquí como una especie de sonrisita, lo van a pegar así en curvo. Luego esto va a volver hacia atrás, por eso era tan larga. Llegan al borde y luego viene hacia adelante. Vamos a hacer 3 capitas con la barba y luego recién después vendría la nariz. Esta es una narizota. Entonces, más o menos yo voy a mirar, voy a verificar dónde me gustaría. Ahí me gusta. Entonces voy a pegar el primer punto para que no se me mueva. Ahí. Y mido. Si acá sería el segundo punto, esto tiene que volver por encima. Es como que la vamos a apoyar, no encima, bien encimado, sino un poquito más adelante y que haga capitas con la barba. Y esta última sería la que va por debajo de la nariz. Entonces, el otro punto sería aquí. Ahí. Y ya pego el resto. Ay, se me viene todo con la pistolita. Pegamos el resto. Tampoco tapemos la hebilla del todo, cosa que se pueda lucir todo el trabajo que hicimos. Ahí. Esto lo pueden coser si quisieran. Bueno, ahora tengo que regresar. Entonces ya directamente pongo el pegamento porque sé que por aquí va a venir la barbita, la segunda hilera. Ahí. Encima. Ahí. Pero ven, queda como escalonada. Miren qué linda esta barbita. Obviamente que la pueden hacer de otra manera si quisieran. Ya les mencioné. Pueden hacer flequitos, pueden hacer o abanicos. Hay muchas maneras. Pero bueno, como este punto lo aprendimos hace poco y queda muy bonito, queda muy gracioso y se presta para este tipo de trabajo, ahí tenemos la barbita. Ahora voy a pegar la nariz. Recuerden, pueden coser todo también. La nariz viene encima de esta última hilera que parecen sus bigotes. Hasta ahí venimos fantástico. Ya no se mueve porque con el pegamento se fue pegando toda la pieza. Y ahora vendría el gorro. El gorro tenemos que probar dónde lo vamos a querer. Recuerden que es ahí, es como que le cubre la naricita y un poco atrás. Pero yo le puse relleno. Entonces yo voy a pegar una parte y luego voy a poner el relleno. Voy a pegar aquí, voy a poner pegamento y pego una parte del gorrito. Ahí. Y esto me va a quedar abierto para que yo pueda colocar un poco de relleno, sino que va a quedar aplastado. Ahí, todo tiene que lucirse. Acá voy a por detrás, le voy a colocar un poco de relleno. Acá tengo un poco más. No mucho, un poco. Ahí me parece que me estaba zarpando. Estoy poniendo de más. Ahí. Ahí creo que va a andar. Recuerden que esto tiene que volcar. Puede volcar para acá, puede volcar para allá. Este lo vamos a hacer volcar para este lado. Más o menos. Entonces ahora sí vamos a ir, se me despega un poquito, pegando el gorro ya con más firmeza y con más seguridad. Si ustedes dudan, le van poniendo alfilercitos, se van fijando cómo le queda mejor. Voy a buscar mi otra barrita porque me estaba quedando sin pegamento, pero ya lo termino de pegar. Bien, ahora ya lo pegué. Vamos a pegar el pomponcito. El pompón también lo pueden cortar, lo pueden coser, lo pueden cortar. Ahí. El pomponcito también hemos hecho muchas veces. Me acabo de quemar, como siempre. No podía faltar eso, no falla nunca. El pomponcito hemos hecho muchas veces. Acá, a mí me gustó así como que cuelga
pero le hice como una especie de pellizquito ahí. Esto lo pueden hacer también con puntaditas o lo hacen con el mismo pegamento. Estoy tratando de no quemarme los dedos porque es una cosa, miren, no saben. Siempre me quemo los dedos. Y por aquí atrás voy a pegar otro toquecito para que se quede firme ahí. Y con movimiento, que quede gracioso. Ahí está. No se termina de pegar. Bueno, más o menos ahí hasta que se enfríe. Lo voy a dejar ahí. ¿Y qué nos quedaría por hacer? Bueno, yo acá tengo enhebrada mi agujita para colocar este ojal como para colgar, con el mismo color. Después, ¿qué me quedaría para pegar estas? Pero estas las voy a pegar, las lentejuelas en el gorro, porque me encanta, con esta silicona, porque si la pego con la pistola de agua caliente, les digo que alguna vez lo quise hacer y me quedé sin lentejuelas, porque la temperatura de la otra silicona es muy alta y nos va a derretir las lentejuelas. Ahí. Entonces estas las pegamos con, o las pueden coser, también las pueden coser. Pero un toque de brillo tiene que tener el Papá Noel cuando se trata de Navidad, ya saben. Yo ahí saco todo lo que brille en casa, seguro lo ponemos, porque me encanta. Bueno, al gordo que le faltaría solo el ojal y terminar de decorarlo con estas lentejuelas. Y ya estamos amigos. Miren qué belleza con tan poco y de paso reciclamos. Recuerden que estamos usando una bochita de estas que nos quedan siempre viejitas, sin color. Bueno, las pueden aprovechar. Vieron que acá nada se tira. Qué desgracia cuando uno es así. Yo guardo todo me gusta. Miren qué simpático, qué bonitos. Me voy a quedar a hacer el ojal, pero obviamente un nudito ahí. Ustedes siempre verifiquen dónde cuelga mejor, ¿Dónde cuelga mejor? Ahora yo estaba esperando que se termine de enfriar esta silicona que quema, que Dios me libre. Entonces después voy a ver dónde cuelga mejor y de ahí lo voy a sujetar con una hebrita del mismo color. Y ya tenemos nuestros Papá Noel divinos, súper simpáticos. Ah, le faltaría un poquito de rubor en la nariz, que lo tengo por ahí, luego lo voy a colocar, que claro, ustedes ya lo vieron en la presentación, pero miren qué bonitos, simpáticos, un trabajo rápido, muy divertido y podemos incluir a la familia, como digo siempre, para estos trabajitos tan lindos, a los niños sobre todo, que a ellos les encanta ayudar, así que nos ponemos a hacer decoraciones para nuestro hogar, para el arbolito, para regalar o para vender, ¿por qué no? Espero que les guste este trabajo tan simpático y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchas gracias.